Silvia es gerente de desarrollo comercial en IME Marine Group, con una trayectoria de varios años en el sector marítimo panameño. Es MBA de Nova Southeastern University, licenciada en Economía de Concordia University y cuenta con formación ejecutiva en la Kellogg School of Management de Northwestern University. Fue gerente de investigación de mercados en el Canal de Panamá. Y en esta charla ella representa al Comité Técnico de Cascos y Responsabilidad Civil. Así que bienvenida. Muy buenos días. Es un placer estar con ustedes en la mañana de hoy, compartiendo un poquito sobre el tema de puertos hiperconectados y riesgos subestimados. Eh, Vamos a empezar realmente por hablar un poquito de la evolución de los puertos y cómo hemos llegado a este tema tan interesante que, que pues, que habla sobre la evolución de la tecnología en los puertos. No soy yo. Para mí el tema de la evolución portuaria es un tema muy apasionante y en verdad, pues cuando pensamos en puertos, muchas veces pues nos vamos a la idea de las grúas, los patios de contenedores, manejo de carga y dejamos un poquito de lado lo que realmente son los puertos hoy en día, que son plataformas interconectadas eh, que mueven carga a nivel global en cadenas de suministros internacionales. No siempre fueron así y es importante también tener en cuenta que los puertos, a pesar de que pensamos mucho en los puertos de contenedores y de que esta presentación se está concentrando un poco en la evolución de puertos de portacontenedores, hay una gran variedad de puertos y de tipos de carga que se mueven y se aseguran alrededor del mundo. Entonces, no podemos dejar de lado también tener en consideración los puertos de petróleo, gas natural, LPG, carga rodante, que cada uno pues tiene sus especificidades y que cada uno también pues tiene sus necesidades de, de seguros y aparte de eso también cada uno ha evolucionado de manera distinta con respecto a la tecnología y a las operaciones. Entonces, empecemos hablando un poquito de la evolución portuaria y aquí podemos hablar, bueno, por horas de lo que ha sido la evolución portuaria, porque no solamente cuando hablamos de irnos del puerto tradicional al Smart Port, ha habido una gran cantidad de sucesos que nos han llevado allá. Cuando hablamos del puerto tradicional, que estamos hablando de, pues, de las décadas de 1950 hasta posiblemente 1980, estamos hablando de un puerto que básicamente era la conexión entre tierra y mar, movimiento de carga con equipos portuarios muy rudimentarios y poca conectividad tecnológica. En este periodo comienza a aparecer, pues, lo que diría yo, una, un impulso tecnológico que cambió la industria para siempre y que fue la introducción del contenedor. Y con esta introducción del contenedor, pues cambió la manera en que los puertos estaban manejando la mercancía. De más está decir, pues lo controversial que fue para para la mano de obra que trabajaba en los puertos, ver que con esta introducción de este nuevo tipo de movimiento de carga se reducía la necesidad de trabajadores en puertos y pues fue una gran, tuvo un gran impacto. Más adelante, y siempre impulsado por el crecimiento del comercio mundial, los puertos fueron evolucionando hacia pues mayor integración y mayor desarrollo. En este periodo del 1980 al año 2000
sucedieron muchas cosas y por ese crecimiento del comercio mundial empezaron a aparecer buques de mayor tamaño. Entonces, el mayor movimiento de carga en los puertos generó la necesidad de mayor inversión. Y esta mayor inversión trajo también nuevos sistemas de gobernanza a los puertos. No solamente manejando la información, que ahora era mucho mayor cantidad de datos que se necesitaba mover y procesar, sino también cómo conseguir esas inversiones para los equipos portuarios y la cantidad de carga que estaba por llegar. Entonces, hablando de esto, pues muy temprano, alrededor de 1988, apareció el primer buque portacontenedor post-Panamax para esa época, que excedía las dimensiones de las esclusas del canal tradicional, del canal de Panamá tradicional, y que fue como una alerta de que nos estamos moviendo en dirección a mayores economías de escala, búsqueda de reducción de costos en el movimiento de carga y necesidad de inversión en los puertos. Entonces aparecieron estos modelos de gobernanza nuevos que requerían concesiones portuarias, operadores portuarios, y poco a poco nos fuimos moviendo hacia pues una mayor automatización de los puertos y entró entonces tecnología para manejar esta data y para poder procesar toda esta carga que estaba llegando. Poco a poco nos fuimos moviendo hacia allá lo que es el Smart Port que conocemos hoy en día, y que debo decir, no todos los puertos del mundo son así, pero en verdad es la única manera de poder manipular toda la mercancía que está llegando. Y un dato muy importante es que este crecimiento en el comercio mundial tuvo un gran impulso en el año 2001, cuando China entra a la Organización Mundial de Comercio. Esto fue como catapultó la cantidad de carga que realmente estaba moviéndose en el mundo. Entonces, aquí vemos en Panamá, por ejemplo, en los años finales de los 90, principios del 2000, se dieron pues muchas concesiones portuarias que fueron bajo un modelo de Build, Operate and Transfer, y que son los modelos que hoy en día todavía existen. Entonces, buscando la eficiencia, es interesante que en la búsqueda de la eficiencia, la incorporación de tecnología y de todo este tipo de herramientas nuevas, generamos mayor eficiencia, generamos puertos más conectados, puertos más integrados, pero también introducimos vulnerabilidades a nuestro sistema por la dependencia que tenemos en estos sistemas tecnológicos. La realidad es que la innovación no termina. La innovación es continua, y aquí vemos, por ejemplo, ejemplos de cómo los puertos alrededor del mundo están innovando y se continúan digitalizando. Por ejemplo, el puerto de Rotterdam está desarrollando su gemelo digital, y que es importante mencionar que no es simplemente una representación gráfica del puerto, sino que es una herramienta de planificación portuaria. Allí, en ese gemelo digital, se pueden hacer simulaciones, se pueden hacer cálculos de cómo optimizar la operación del puerto, porque recibe información de diferentes fuentes. Y esto ayuda a estar preparados, por un lado, a la llegada de la carga o a eventualidades que pudieran suceder para manejarlo de la mejor manera en caso de que haya que cambiar de planes. Entonces, este gemelo digital pues es muy interesante de ver en el puerto de Rotterdam. Por su parte, en Singapur tenemos el puerto de Tuas Megaport, que está todavía en construcción, que va a ir por fases, y realmente pues es un puerto que aspira a manejar en el año 2040 más de 65 millones de TEUs. Para manejar 65 millones de TEUs, sinceramente, pues necesitamos herramientas y sistemas muy poderosos con innovación que aseguren que ellos van a poder manejar la cantidad de carga que están diciendo en tiempo real y con la seguridad que se exige en esta época. Entonces es un puerto muy moderno, y
Finalmente tenemos el ejemplo del puerto de Barcelona, que está estudiando, pues tiene un plan piloto de 5G Maritime, que lo que busca es la geolocalización y mantener, pues combinar las cámaras de alta resolución y poder ubicar dónde están estos buques y esta mercancía. Aunque estos proyectos son todos distintos, todos comparten un mismo objetivo, que es el aumentar la eficiencia, mejorar la visibilidad y la trazabilidad de la carga y de las operaciones y pues fortalecer la capacidad de coordinación dentro del ecosistema logístico que es cada vez más complejo. Para lograrlo, pues existe una serie de tecnologías que pues nos están ayudando a realizar. ¿Cómo operan los puertos modernos hoy? Bueno, los puertos modernos realmente son muy interesantes de ver y hay diferentes etapas en estos puertos. Todavía tenemos puertos tradicionales que no están tan conectados como los puertos más modernos. Tenemos los puertos digitalizados donde los sistemas operativos ya están más interconectados. Por ejemplo, recuerdo hace unos años atrás haber visto el puerto de Los Ángeles y hablaban de cómo a través de la tecnología y la interconexión de sistemas habían logrado, sin invertir en infraestructura, aumentar su capacidad de manejo de carga en un 15%. Entonces, esto es una optimización utilizando la tecnología dentro del patio de contenedores, pudiendo mover los camiones, los contenedores y todos los equipos de una manera pues más integral y ahorrando tiempos en pequeñas áreas, logrando pues este aumento en la capacidad. Y finalmente, pues la aspiración es llegar a un Port Community System donde todos los actores de la cadena de suministro están conectados y comparten información para lograr pues una mayor integración y una mejor eficiencia. Como vemos a la derecha, tenemos diferentes etapas en que los puertos están y dependiendo del tipo de carga que mueven, del tamaño del puerto, de las necesidades de cada uno, pues están en una etapa muy incipiente, como así hay puertos que están en una etapa pues sumamente avanzada, como el puerto de Rotterdam y el puerto de Singapur. Y cuando vemos esto, para entender un poquito la complejidad, pues yo creo que Panamá es un ejemplo interesante de ver, porque te muestra, la geografía de Panamá es única, entonces te da un sistema complejo de interacciones entre diferentes jugadores. Panamá generalmente, pues uno piensa en el canal y el movimiento de barcos y todo esto, pero Panamá no es solamente eso. Panamá tiene pues un hub de carga y un hub de pasajeros que realmente pues interconecta todo el continente y además tenemos canales secos que muchos países de Latinoamérica conversan sobre la construcción de estos canales secos cuando Panamá tiene un ferrocarril que conecta el Atlántico y el Pacífico y tiene una carretera, una autopista que conecta también puertos en el Atlántico y en el Pacífico. Entonces, tenemos un ecosistema bastante complejo donde la interconexión se hace complicada y el poder homologar sistemas que se hablen entre sí no es fácil. Panamá ha estado evolucionando en este sistema por los últimos años y ha logrado, por ejemplo, plataformas como la Bumpa, que se desarrolló con el Canal de Panamá y que ayuda a recibir toda la información marítima de carga que va a los puertos y que va hacia los tránsitos del canal. Tenemos una evolución con el sistema de aduanas que también ha logrado algunos avances y en los puertos, pues los puertos del Atlántico y del Pacífico tienen sus propios sistemas que no necesariamente son compatibles entre todo lo que se maneja. Y por el otro lado, tenemos zonas francas, tenemos operadores logísticos, navieras, depósitos y almacenes, transporte terrestre, parques logísticos, que todavía no están interconectados. Entonces, esto es posiblemente un ejemplo muy típico de cómo están nuestros puertos en la región
y en muchas otras partes del mundo donde la interconexión no es tan sencilla. Ups. No es un ransomware, ¿no? En fin, lo importante de esto es que es un trabajo en progreso. Panamá todavía tiene mucho por hacer en este aspecto, pero eso no quita que se hayan hecho ciertos avances y que esto sea pues un buen ejemplo de cómo se debe manejar o cómo se está manejando esta plataforma logística. Es un ataque. Pero bueno, al final del día, comentando sobre lo que es Panamá como un sistema logístico y continuando con los riesgos marítimos, que es lo que es el tema de interés realmente, pues hemos visto que el riesgo marítimo ha cambiado y que pues toda transformación trae consigo muchos, muchos riesgos y la transformación digital de los puertos no es una excepción. Durante muchas décadas, cuando hablábamos del riesgo marítimo, normalmente pensábamos en eventos físicos, que eran colisiones, desastres naturales, incendios, daños mecánicos, encallamientos. Y, y hoy en día, pues, tenemos que ver que esos riesgos no han desaparecido. Lo que ha sucedido es que han aparecido nuevos riesgos que hay que manejar. Y estos riesgos tecnológicos, como lo que mencionaba mi colega anterior, sobre los ataques cibernéticos, fallos en los sistemas operativos, las interrupciones de los sistemas en las terminales operativas, la manipulación de carga, el congestionamiento digital, todo esto son riesgos nuevos que hay que entender para poder administrarlos. Como resultado, pues ya no se limita únicamente a estos riesgos físicos y una terminal puede tener infraestructura moderna, equipos en perfecto estado y personal altamente capacitado y aún así tener estas fallas que no te permiten funcionar, como lo que mencionaba nuestra colega acá sobre el puerto en Panamá, que ella decía, todo funcionaba bien, pero no había un sistema que pudiera ayudar a mover la mercancía. Y esos son pues los riesgos de de esta nueva generación de puertos que pues simplemente sin un sistema operativo no funciona. Quizás el cambio más importante es que muchos de estos riesgos permanecen invisibles hasta que comienzan a afectar la operación. Y por eso cuando hablamos de la evolución del riesgo marítimo, no estamos hablando de sustituir estos riesgos por otros, sino estamos construyendo por encima, creando una realidad más compleja, donde los riesgos físicos digitales y digitales coexisten e interactúan entre sí de formas que hace, pues, posiblemente hace un par de décadas ni siquiera lo teníamos en mente. Entonces, cuando un evento digital se transforma en un daño físico, podemos imaginar cómo funcionan estas cosas. Y se habló del tema de la acumulación. Y los invito a que imaginemos por un momento, pues, un puerto moderno altamente automatizado, donde no ha habido un ransomware, no ha habido fallas, no ha habido pantallas negras, no ha habido un ataque espectacular que capturara a los medios de comunicación, sino que, bueno, todo sigue operando, las grúas, las compuertas, los buques se mantienen en sus itinerarios. A simple vista todo parece funcionar normalmente, pero comienzan a aparecer pequeñas anomalías que al principio son imperceptibles. Un retraso aquí, una asignación incorrecta por allá, una pérdida parcial de la trazabilidad, eh, errores de sincronización que nadie considera realmente críticos. Ninguno de estos eventos parece especialmente grave cuando se analiza de forma aislada, pero
de pronto se pierde un poquito la coordinación de las miles de pequeñas decisiones que se van tomando a medida que se va realizando la operación, y poco a poco esos problemas comienzan a acumularse. Los tiempos de espera aumentan, los camiones empiezan a formar filas, la productividad va disminuyendo y la coordinación entre actores se deteriora. La congestión aparece y eventualmente el puerto comienza a experimentar una degradación operacional significativa. Lo interesante es que nunca dejó completamente de funcionar, sino que poco a poco fueron fallando cosas que al acumularse hacen que el puerto llegue en un momento dado a un punto donde ya no puede operar o está operando de manera sumamente ineficiente. Entonces, estas fallas de sincronización pueden afectar operaciones en el patio. Ya no es una falla del sistema, ya es una falla visible y que podemos sentir en el patio de contenedores, en la fila de camiones tratando de salir del puerto, en una serie de ineficiencias que se van acumulando. Durante décadas, muchos incidentes permanecían relativamente contenidos. Un accidente afectaba a un buque, una terminal o una instalación específica. Hoy la situación es diferente. Múltiples organizaciones pueden depender simultáneamente de una misma plataforma tecnológica y de un mismo proveedor de iCloud, del mismo sistema operativo, de la misma infraestructura digital. Y al ocasionarse un daño en esa infraestructura, pues evidentemente se va, se va, se va contagiando el resto del sistema. En términos de la evolución de la preocupación por la ciberseguridad, tenemos que no es un tema que nos preocupa desde hace poco. Hace mucho tiempo que estamos preocupados por el tema de la ciberseguridad. Y en los años 90, por ejemplo, y principios del 2000, la industria comenzó a digitalizarse muy rápidamente. Y esa digitalización, pues, nos llevó a que los sistemas electrónicos comenzaran a reemplazar procesos manuales, aumentó la automatización y la dependencia en la información creció de manera constante. Con el tiempo, comenzaron a aparecer ciertas señales de alerta y uno de esas señales de alerta se dio en los años 90 con el puerto de Amberes, donde hubo una manipulación de la información logística. Hubo una entrada al sistema por parte de hackers buscando no atacar el puerto, no atacar o detener la operación, sino metódicamente identificar carga ilícita de estas personas para poderla recoger y pues manejar. Entonces vemos que poco a poco esa data, esa información logística que se va generando con este tema de la tecnología, va cobrando mucha relevancia y se va volviendo hasta más valiosa que la misma carga. Y aquí es donde pues entraron muchas recomendaciones de diferentes organizaciones internacionales. Empezamos a tener recomendaciones y guías desarrolladas por organismos como BIMCO, como la ICS, las IACS comenzaron a tomar interés y la industria pues empezaba a comprender que la digitalización también traía consigo nuevas exposiciones que tenían que ser gestionadas. Finalmente, la Organización Marítima Internacional también decidió intervenir y en el 2017 se adoptó la resolución MSC 428, que aunque pueda parecer una disposición regulatoria más, en realidad representa un cambio conceptual muy importante. Por primera vez la OMI establece que los riesgos cibernéticos deben ser considerados dentro del sistema de gestión de seguridad bajo el código de ISM. Y esto transforma totalmente la conversación. La pregunta deja de ser si tenemos un problema tecnológico. La pregunta pasa a ser si una vulnerabilidad digital realmente puede afectar la operación segura de un buque, de una terminal o de una cadena logística internacional.
este cambio fundamental en la perspectiva, porque la OMI no define el riesgo cibernético en términos de computadoras o de hackers, lo define en términos de la consecuencia operacional de un ataque o de una falla tecnológica. Y bueno, precisamente por eso esta conversación es relevante hoy y para eso estamos reunidos, porque el problema no es el ataque, el problema es el impacto que ese ataque puede tener sobre la operación. Y poco después de que la OMI emitiera pues estas directrices, la industria recibió una demostración muy contundente de por qué esta preocupación estaba totalmente justificada. Y ya hemos conversado sobre el ataque del caso Maersk, que es, creo que es como el icono de los ataques que ha sufrido la industria. Y vemos, por ejemplo, que en el 2017 Maersk fue víctima de un ataque que realmente no eran ellos el, el target, sino que se dio una falla en un sistema de contabilidad en Ucrania que se comprometido, pero por la interconexión que hay entre los sistemas tecnológicos, pues se vio afectado no solamente Maersk, pero muchas otras empresas. Para Maersk el daño representó alrededor de 300 millones de dólares, pero para la industria en general de transporte llegó hasta los 10 billones de dólares. Entonces, la recuperación de Maersk pues muestra que eh, como un daño tecnológico o este ataque tecnológico eh, termina afectando físicamente la operación. Nuevamente, los barcos estaban funcionando, no había daños en los puertos, había personal trabajando, pero simplemente sin el sistema no podías funcionar. Y esto es un tema que, pues, asusta, ¿no? Tenemos todo marcha bien, pero soy inoperante. Y esto, la capacidad de coordinar eficientemente todas estas actividades, pues se había visto seriamente afectada. De repente quedó expuesta a una realidad que muchos todavía no habían internalizado completamente. La información se había convertido en un insumo crítico para la operación, tanto como en la misma infraestructura. La operación dejó de funcionar con la eficiencia que se requería y quizás la lección más importante del NotPetya no fue tecnológica, sino operacional. La industria comenzó a comprender que la visibilidad logística no es un lujo, es una capacidad crítica. También comprendió que las operaciones manuales siguen siendo importantes. Los sistemas de backup son sumamente importantes y tienen límites muy claros frente a la complejidad de las cadenas logísticas modernas. Aunque NotPetya ocurrió hace más de una década, pues no ha sido la única y en la presentación anterior hemos visto varios ejemplos. Pero, por ejemplo, en el 2023, DP World Australia sufrió también un ataque donde el puerto gestiona más del 40% de la carga del país y se paralizaron operaciones en Sydney, en Melbourne, Brisbane, y en verdad, pues la única solución que ellos pudieron encontrar fue desconectarse del Internet y cerrar operaciones, o sea, parar las operaciones hasta que pudieran ver cómo resolvían. Los daños estimados superaban los millones de dólares, pero a lo que voy es que ya no es una pregunta de si recibo un ataque o si caigo en manos de un virus, sino es cuándo me va a pasar. Porque está siempre al acecho. Y ustedes, todos los que tenemos antivirus y todos vemos todos los días. Los ataques son consistentes, siempre tratando de penetrar los sistemas. Entonces, hay una realidad. No vamos a poder escapar siempre de esos ataques, pero lo importante es
qué tan resilientes son nuestras organizaciones cuando esto ocurre. Y aquí aparece el concepto particularmente relevante para el sector asegurador, porque el verdadero desafío no es únicamente la interrupción. El desafío es comprender cómo esa interrupción puede propagarse. Y es que con la interconexión que tenemos, nuestros sistemas de cadena de suministro totalmente interconectadas, un problema, un evento disruptivo que ocurra en un país X puede no sentirse en ese lugar donde se originó, sino que se va a sentir muchas millas más allá de donde ocurrió el accidente. Entonces, el accidente o incidente. Y esto lo que va a causar es que poco a poco van a ir cayendo sistemas, no solamente en el punto de origen, sino en todos los lugares donde esta cadena de suministro tiene alguna incidencia. Esto parece un problema local y perfectamente manejable, pero más adelante ese retraso que se inició porque un buque perdiera una ventana operativa o que ciertos contenedores no alcancen una conexión prevista o que centros de distribución tengan que ajustar inventarios o reprogramar entregas, cuando vamos observando estos eventos, a pesar de que por separado parecen eventos menores, cuando los vemos en términos de la cadena logística completa, comenzamos a entender cómo esta interrupción localizada puede tener consecuencias mucho más amplias. Y esto es muy importante para nosotros porque el daño principal no siempre ocurre, como dije, donde se originó el incidente, puede ocurrir mucho después. Y aquí es también donde para empresas como nosotros, como surveyors, que tenemos que identificar la causa raíz, pues también tenemos que evolucionar para poder encontrar los rastros de dónde se originó el problema, para poder tener una evaluación imparcial de lo ocurrido. El desafío para el seguro marítimo, que visto desde la presentación anterior, pues hay muchos temas que mejorar y que tratar, pero la realidad es que todo lo que hemos visto tiene implicaciones directas para la industria de seguros. Y durante muchos años, gran parte de la investigación de un siniestro consistía en preguntas relativamente directas de qué ocurrió, qué se dañó, cuánto costará repararlo. Pero ahora esas preguntas siguen siendo importantes, pero no son suficientes. Ya hoy en día con frecuencia debemos entender también cómo se desarrolló el evento, qué factores contribuyeron a que se desarrollara y de qué manera esta interrupción aparentemente menor terminó generando consecuencias mucho mayores. En ocasiones puede estar separados por múltiples sistemas, organizaciones y decisiones operativas. Desde la perspectiva de las compañías de inspección y peritaje como IME, pues esto resulta particularmente interesante y los surveys tradicionales seguirán siendo fundamentales, pero cada vez aparecen más situaciones donde es necesario reconstruir secuencias de eventos, analizar causas raíz y comprender cómo interactúan sistemas físicos, digitales y operacionales dentro de un mismo incidente. En un entorno donde las responsabilidades pueden involucrar múltiples sectores, la capacidad de establecer objetivamente los hechos puede llegar a ser tan importante como la capacidad de cuantificar el daño. Y probablemente esta tendencia va a continuar fortaleciéndose durante los próximos años porque la transformación tecnológica no se detiene. Y de hecho estamos entrando en una etapa, pues yo diría que aún más desafiante, cuando hablamos de vehículos autónomos, de inteligencia artificial, de sistemas que prácticamente aprenden de sí mismos. Entonces, ¿cómo alcanzamos esa tecnología a la hora de poder proteger nuestros activos o nuestros bienes? Es muy complicado preguntarnos entonces, cuando sucede un daño porque un sistema de inteligencia artificial tomó la decisión equivocada, ¿quién es responsable
de esa decisión. ¿A quién le reclamamos? ¿Quién es cuál es el origen real de este problema? ¿Cómo determinamos responsabilidades? ¿Quién responde cuando una recomendación no funciona de un sistema que supuestamente, bueno, es más inteligente que nosotros? Entonces, ¿cómo calificamos sistemas que cambian continuamente, aprendiendo? La industria marítima ha enfrentado transformaciones tecnológicas anteriormente y lo ha hecho, por ejemplo, con la containerización, la automatización, la digitalización ahora, pero la inteligencia artificial realmente plantea unos desafíos muy diferentes, porque ya no hablamos únicamente de sistemas que ejecutan instrucciones predefinidas, hablamos de sistemas que participan activamente en el proceso de la toma de decisiones. Y eso inevitablemente tendrá implicaciones para la evaluación de riesgo, la determinación de responsabilidades y de diseño de productos aseguradores. Probablemente muchas de estas preguntas permanecerán abiertas durante muchos años. Y eso no necesariamente es algo negativo, pero pues nos ocupa, ¿no? La forma natural, forma parte natural del proceso de adaptación que acompaña a toda innovación tecnológica significativa. Lo importante es reconocer que la transformación tecnológica no es un destino, sino un proceso continuo. Y precisamente por eso debemos preguntarnos cómo deberíamos evolucionar la gestión de riesgo marítimo para responder a esta nueva realidad. Desde una perspectiva no aseguradora, porque mi expertise no es en el ramo de seguros, pues lo veo como algunas recomendaciones para los operadores portuarios, por ejemplo. De un lado, diría que el primer paso es mapear las dependencias críticas. Ya no basta conocer solamente nuestra infraestructura física, sino que también hay que entender qué sistema sostiene la operación. Los sistemas del Port Community System, los sistemas operacionales de la terminal, el iCloud, el Internet de las Cosas, cómo interactuamos con aduana y tantos otros temas tecnológicos que procesar. En segunda instancia, pues tenemos probar escenarios de degradación operacional, hacer simulacros, ver no todos los incidentes van a ser de ransomware visibles o ataques espectaculares. A veces el problema será una pérdida parcial de trazabilidad. Hay que hacer los ejercicios necesarios para entender nuestros sistemas y estar preparados para responder. Un tercer elemento que se me ocurre es mantener la capacidad de la contingencia, tener procedimientos manuales, tener una recuperación rápida, tener la duplicación en nuestros sistemas que nos permita tener un backup de poder cambiar de donde estamos a un sistema alternativo. Y si el sistema crítico falla, pues la pregunta no solamente es si existe un respaldo tecnológico, sino cómo se mantiene la operación mientras que este sistema se recupera. Finalmente, en el cuarto punto es pues integrar el riesgo digital al sistema de gestión operacional. Y esto no debe verse como un tema aislado de IT. Esto también es puede afectar la continuidad del puerto, la seguridad y la operación o la coordinación en la cadena logística, y entonces es un riesgo operacional de todos. Del lado de las aseguradoras y gestiones de riesgo, pues también hay una evolución importante que toca incluir. Y estamos viendo a mano derecha, pues, algunas recomendaciones para emitir las pólizas de seguros, evaluar la madurez digital de los asegurados. No solamente preguntar si existe la tecnología, sino también qué tipo de gobernanza hay sobre esa tecnología, la continuidad operacional y la recuperación ante incidentes, segregación entre la operación de la terminal y la tecnología y gestiones adecuadas a terceros. Medir la acumulación del riesgo, que estoy segura de que es algo que ustedes hacen continuamente. Y en el pasado observábamos pues una concentración física, hoy en día con la tecnología pues es endémica.
La tercera sería pues ampliar el análisis de causa raíz, que también estoy segura de que lo hacen, pero creo que el reto ahora es aún mayor con toda la interconexión que existe. Y finalmente, pues cada vez es más importante incorporar evidencia digital y peritaje especializado para determinar responsabilidades y el alcance del impacto. Ya no bastará siempre con observar el daño físico. En muchos casos habrá que analizar todos los datos, registros, operaciones, trazabilidad, comunicaciones entre sistemas y evidencia técnica que permita reconstruir qué ocurrió realmente. Por eso, el nuevo mapa de riesgo ya no se limita al buque, carga y puerto. Hoy en día incluye todos los sistemas de datos, los proveedores, los iClouds y toda la cadena logística. La resiliencia digital se está convirtiendo en un factor tan importante como la infraestructura física para garantizar la continuidad del comercio. Y finalmente, pues termino con algunas reflexiones que cuando observamos la evolución portuaria de las últimas décadas, vemos mucho más que una transformación tecnológica. Vemos una transformación profunda en la manera como funcionan las cadenas logísticas globales. Los puertos han pasado a ser lugares del traspaso de carga a convertirse en hubs altamente integrados, donde convergen infraestructura física y sistemas digitales. Y esta evolución, que ha generado enormes beneficios, pues también nos ha generado vulnerabilidad. Pero, pues la idea es siempre mantenernos alerta con lo que pudiera pasar. Y los puertos inteligentes han transformado la manera de operar, la digitalización transforma la naturaleza del riesgo y la resiliencia en esta época ya será la nueva ventaja competitiva. Entonces, nos toca simplemente seguir comprendiendo los avances tecnológicos, seguir entendiendo cómo nos impactan, porque la tecnología no va a detenerse. O sea, cada vez es más rápido, son más rápidos los cambios. Lo que hemos visto, por ejemplo, personas de mi edad en los últimos 10 años, personas como mi madre, pues lo habrían visto en 30, 40 años. La evolución es muy rápida y pues no toca más que mantenerse a la vanguardia y esperando siempre estar un poquito adelante de lo que puede venir. Con esto pues me despido, muchas gracias y si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Silvia. Vamos a dar espacio a un par de preguntas. ¿Alguien acá tiene alguna? Así, mira, allá atrás. Sí, buenas tardes, Silvia. Buenos días. Buenos días. Iván Jiménez del Canal de Panamá. Además, para aportar un poquito en lo que usted mencionó sobre el Port Community System. Ya el Canal de Panamá está trabajando precisamente en una iniciativa para involucrar a todos los ambientes que trabajan en este término del marítimo. Y también estamos trabajando en una interconexión con el puerto de Rotterdam para mejorar la transmisión de información entre ambas terminales. Así que para aportar un poquito en ese sentido. Muchas gracias. La verdad es que el Canal de Panamá ha hecho grandes aportes al tema de la integración logística, pero es importante también decir que no es el único player y Panamá necesita la participación de todos los demás para realmente ser una plataforma totalmente integrada que permita cristalizar o materializar todas nuestras ventajas competitivas para hacer más, para tener un crecimiento real del potencial que tenemos. Y yo espero que poco a poco pues sigamos evolucionando en esa dirección, como hemos visto con diferentes sistemas que han estado mejorándose a través de los años, pero sí, necesitamos una integración eh, más, más completa. Gracias. Muchas gracias. Voy a leerte una que está en el espacio de Zoom y con esto finalizamos tu espacio. Buen día. Quizás se mencionó, pero no me queda claro. En el evento que un equipo automatizado que manipule la carga, por ejemplo, como hoy en día hacen algunos puertos de China, genera un daño a la carga por un error de cálculo de software sin que exista un ataque cibernético.
Esto podría considerarse con cobertura, dado que no aplica la cláusula de exclusión de ciberataque y el evento generador del daño fue un error de sistema sin injerencia externa. Bueno, sería un poquito daring de mi parte hablar del tema de seguros, porque no es mi expertise. Honestamente, pienso que todo va a depender del tipo de póliza que tenga el dueño de la carga para poder determinar si va a tener cobertura o no. Como hablaba el experto en el panel anterior, creo que hay que identificar realmente no solo qué seguros hay disponibles, pero también qué seguros estoy yo dispuesto a contratar en un caso dado. Si no tengo los seguros completos o también soy un poquito arriesgado, puede que no lo pida. Y al no pedirlo, pues quedo más expuesto. Entonces, habría que ver exactamente qué tipo de póliza tiene ese dueño de la carga para poder evaluar qué tan cubierto está realmente. Bueno, muchas gracias. Gracias, Silvia, por tu espacio. Muchas gracias.